Saludos, les habla su amigo el doctor Gilberto Gómez Garza, médico radiólogo del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. En esta primera parte hablaremos sobre las secuencias básicas que debe contener un protocolo de resonancia magnética cerebral. Para abordar los distintos tipos de secuencia utilizados en resonancia magnética cerebral, nos vamos a enfocar primeramente en las diferentes ponderaciones que producen un contraste distinto en la señal de imagen. Seguramente están familiarizados con las secuencias llamadas T1 y T2. A continuación, vamos a observar cuáles son las diferencias entre estas dos secuencias. A la izquierda tenemos una secuencia ponderada en T1 y a la derecha una en T2. Como podrán observar, pareciera que tuvieran una intensidad de señal opuesta una de la otra. Podemos observar que la principal diferencia es que el comportamiento del líquido en la secuencia T1 es hipointenso, mientras que en la secuencia T2 es hiperintenso. Asimismo, en el parénquima cerebral, la sustancia blanca aparece con una intensidad de señal más clara en T1, mientras que la sustancia gris es más oscura. Por el contrario, en T2, la sustancia blanca aparece hipointensa, mientras que la sustancia gris es más hiperintensa. La grasa de los tejidos blandos del cráneo aparece hiperintensa en ambas secuencias, siendo más hiperintensa en T1 que en T2. Otras sustancias van a tener un comportamiento característico en las secuencias T1 y T2. Por ejemplo, este hematoma intraparenquimatoso en estadio subagudo muestra un centro hipointenso en T1 con hiperintensidad en la periferia, mientras que en T2 tiene una señal opuesta con un centro de mayor hiperintensidad rodeado por un área más o menos hipointensa y un halo marcadamente hipointenso de hemosiderina. Vamos a colocar en esta tabla las secuencias T1 y T2 y vamos a estudiar las diferentes variaciones que podemos aplicar a la imagen. Primeramente, vamos a hablar del pulso adicional de inversión-recuperación conocido como FLAIR. Como su nombre lo indica, esta modificación sirve para hacer desaparecer los fluidos, esto es, los líquidos en movimiento, que en el cerebro corresponden con el líquido cefalorraquídeo, resaltando así el líquido que se encuentre estancado, como podría ser el edema cerebral. El pulso FLAIR puede ser utilizado tanto en T1 como en T2. Ya que el líquido cefalorraquídeo aparece hipointenso en T1, la utilidad del pulso FLAIR estará limitado cuando queramos obtener una supresión extra del movimiento que puede ocasionar el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, en los cortes sagitales en la línea media. Fuera de eso, es raro que se requiera utilizar el FLAIR, salvo que estemos queriendo demostrar alguna lesión que se encuentre localizada en el espacio subaracnoideo, requiriendo minimizar posibles artificios producidos por el flujo de líquido. La principal utilidad del FLAIR en resonancia magnética cerebral es en las secuencias ponderadas en T2. Incluso coloquialmente, cuando se refieren a la secuencia FLAIR, se está hablando de una secuencia T2 FLAIR. Como podrán observar, el contraste en la imagen es similar a lo observado en el T2, con la sustancia blanca hipointensa y una sustancia gris más hiperintensa. Se dice que el T2 demuestra la presencia de las lesiones, pero el T2 FLAIR resalta las lesiones. La siguiente modificación trata acerca de la saturación de grasa conocida como FAT-SAT. En resonancia magnética cerebral su utilidad es limitada. En T1 el ejemplo clásico sería la presencia de un lipoma cerebral, el cual desaparece tras la aplicación del pulso para saturación grasa. Fuera de esto, el T1 FAT-SAT no tiene otro uso en resonancia magnética cerebral y más bien debe ser utilizado cuando se buscan lesiones en las órbitas, senos cavernosos o lesiones que invadan el piso del cráneo y se extiendan a los tejidos blandos epicraneales. En T2, el uso de saturación grasa ha sido sustituido por la secuencia STIR. La siguiente modificación de la que vamos a hablar son de las secuencias volumétricas o secuencias en 3D. En T1, una secuencia volumétrica rápida muy utilizada es la basada en eco de gradiente, conocida como SPGR en la plataforma de General Electric. Aquí tenemos una secuencia en SPGR, la cual nos brinda una excelente definición anatómica, permitiendo una clara diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Al ser una secuencia volumétrica, nos permite obtener reconstrucciones multiplanares
para poder observar el cerebro en diferentes planos. Cuando requerimos obtener una secuencia volumétrica en T2, podemos recurrir a las secuencias basadas en eco de gradiente, como el Fiesta de General Electric. Los equipos más modernos ofrecen secuencias volumétricas basadas en spin eco rápido, como la secuencia Cube. Aquí tenemos ejemplos de la utilidad de la secuencia Fiesta para valoración de las órbitas, incluyendo los globos oculares y los nervios ópticos. Debido al alto contraste de la imagen, es posible valorar estructuras delgadas que se encuentran rodeadas por líquido, como los nervios craneales de la base, o que contienen líquido en el interior, como los órganos del oído interno. Esta secuencia nos brinda una buena definición anatómica, pero no es muy buena para demostrar los cambios de señal en las estructuras. Al ser una secuencia volumétrica, también nos permite realizar reconstrucciones multiplanares. La siguiente modificación a la imagen la obtendremos a partir de la aplicación de material de contraste endovenoso, que en resonancia magnética está basado en el gadolinio. El efecto paramagnético del gadolinio se va a observar como un reforzamiento positivo o una hiperintensidad en las secuencias ponderadas en T1. Por lo mismo, no será útil en las secuencias ponderadas en T2. Este es un T1 flare antes y después de la aplicación de material de contraste. La recomendación en general es realizar exactamente las mismas secuencias T1 previo y posterior a la administración del contraste, para así poder estar seguros que lo que estamos viendo se trata de reforzamiento. El gadolinio que se encuentra unido a un quelato cuando se utiliza como medio de contraste no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que si ésta se encuentra íntegra, solo deberíamos de observar reforzamiento normal en los sitios esperados, como son arterias intracraneales, senos venosos durales, las meninges, las glándulas pineal e hipofisiaria. Las indicaciones para la aplicación de material de contraste incluyen enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas, tumores benignos o malignos, enfermedades desmielinizantes, malformaciones vasculares y evento vascular isquémico para la realización de perfusión cerebral. Otra indicación podría ser la evaluación de la cefalea, ya que algunas pequeñas malformaciones vasculares pueden permanecer ocultas en la fase simple. A continuación vamos a hablar de las secuencias conocidas como eco de gradiente. Entre ellas podemos contar a la clásica T2 asterisco o T2 estrella y a las más modernas secuencias de susceptibilidad magnética. Comparemos ahora la tradicional secuencia T2 eco de gradiente y la más moderna secuencia de susceptibilidad magnética. Estas dos secuencias son útiles para detectar la presencia de hemorragia en la forma de hemosiderina o calcificaciones intracerebrales. La secuencia de susceptibilidad magnética ofrece varias ventajas sobre el T2 estrella. Por ejemplo, es hasta 6 veces más sensible para detectar las lesiones susceptibles intracerebrales. Adicionalmente, es una secuencia volumétrica, lo que nos permite realizar reconstrucciones multiplanares y en máxima intensidad de proyección. Además, ofrece de una imagen derivada que es el filtro de fase, la cual nos puede ser útil para diferenciar hemorragia de calcificación. También basado en eco de gradiente se encuentra la secuencia de perfusión cerebral. Esta secuencia se obtiene con la aplicación de material de contraste endovenoso. Esta técnica utiliza una secuencia dinámica rápida llamada EPI durante la aplicación de material de contraste endovenoso con un inyector automático. A partir de esta secuencia podemos procesar diferentes mapas que representan el tiempo, volumen o flujo cerebral sanguíneo. Esta técnica es de mucha utilidad para estudiar la actividad de tumores cerebrales primarios malignos, nuevos o tratados, así como también forma parte del protocolo de estudio del infarto cerebral en pacientes que son candidatos a revascularización al detectar zonas de penumbra isquémica en combinación con la difusión. Veamos ahora las secuencias basadas en difusión. Para obtener la difusión, el operador debe definir arbitrariamente el factor de tiempo y potencia del gradiente llamado valor B.
Normalmente para resonancia magnética cerebral utilizamos valores B de entre 0 y 1000 para representar en la imagen el movimiento de las moléculas de agua. Es a partir de estas que se obtienen los mapas de coeficiente de difusión aparente o ADC. La secuencia de difusión es la herramienta más poderosa que tenemos para detectar el infarto cerebral desde sus etapas más tempranas, y este se caracteriza como una hiperintensidad en la imagen trazadora y una hipointensidad en el ADC. Además del infarto cerebral, la difusión nos es útil para caracterizar lesiones benignas o malignas, para obtener mediciones cuantitativas mediante el ADC y para evaluar la respuesta terapéutica. La forma volumétrica y multidireccional de la difusión es conocida como tensor de difusión. Esta secuencia nos ofrece, además de los valores cuantitativos del ADC, de la anisotropía fraccional y nos permite realizar mapas de dirección del movimiento molecular, así como la representación tridimensional de las vías de sustancia blanca conocida como tractografía. Vayamos ahora a las secuencias de flujo. Entre ellas encontramos a la angioresonancia 3D tiempo de vuelo o TOF, la venoresonancia con y sin material de contraste y la cinemática de líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos ver unos ejemplos de angioresonancia arterial y venosa. Con ellas es posible realizar reconstrucciones volumétricas y observar la vasculatura cerebral desde cualquier ángulo. En caso de encontrarse una alteración en la venoresonancia simple, es recomendable repetirla tras la administración de material de contraste, para que estemos seguros de lo que estamos observando es un trombo endoluminal. El cine es otra secuencia de flujo frecuentemente solicitada para observar el movimiento del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos y en las cisternas de la base, así como en las lesiones quísticas aracnoideas para valorar si el paciente es candidato a colocación de un sistema de derivación. La espectroscopía por resonancia magnética cerebral es otra técnica muy útil para la caracterización y seguimiento de las lesiones cerebrales. Esta provee de una lectura in vivo de los metabolitos cerebrales y puede realizarse con la técnica univoxel o multivoxel. Los resultados están representados en forma de gráfica y de manera cuantitativa para poder analizar la relación entre los distintos metabolitos. Las indicaciones de espectroscopía cerebral son amplias, por lo que es una herramienta de gran utilidad para la práctica clínica rutinaria. Existen muchas otras secuencias utilizadas en resonancia magnética cerebral, como la secuencia BOLT para resonancia magnética funcional, ASL para perfusión sin contraste, o secuencias multieco para protocolos rápidos, las cuales quedan fuera del objetivo de esta plática. A manera de sumario, quisiera dejar algunas recomendaciones para su práctica clínica. Primeramente, la utilización de T1 FLAIR solamente se recomienda en el plano sagital, esto para disminuir los artefactos por movimiento del líquido cefalorraquídeo. No tiene caso utilizarla en el resto de los planos. La saturación grasa en T1 no se utiliza en resonancia magnética cerebral, sino para valorar los tejidos blandos o huesos del cráneo. En caso de no contar con el criterio de un médico radiólogo, probablemente sea buena idea añadir la saturación grasa en una de las secuencias post-contraste y el mejor plano para ello sería el plano coronal. Si cuentan con la secuencia SWAN, esta siempre será preferible sobre el T2 estrella, porque brindará una mucha mayor información. Cuando se trate de un tumor cerebral, ya sea nuevo o tratado, hay que tratar de obtener la perfusión cerebral. En algunos sitios, la difusión y la angio todavía se utilizan como complementos adicionales con un cargo extra. Estas secuencias se obtienen en fase simple y muchas veces el propio equipo hace un postproceso rápido del ADC y reconstrucciones en 3D, lo cual ya proporciona una información muy valiosa para llegar a un mejor diagnóstico y ofrecer así un valor agregado a nuestros estudios. En la plática anterior revisamos las secuencias básicas que se utilizan como parte de un protocolo completo de resonancia magnética cerebral. En esta ocasión vamos a complementar con la parte de protocolos de resonancia magnética cerebral. Vamos a comenzar nuestro protocolo con una secuencia T1 FLAIR en el plano sagital. Recordemos que en T1 añadiremos el pulso de inversión-recuperación de atenuación de fluidos solo en el plano sagital. Esto para evitar el artefacto por movimiento de líquido que se produce en la línea media, ya que el corte medio sagital es de suma importancia para valorar estructuras tales como el cuerpo calloso, la glándula hipoficiaria, el ángulo pontomesencefálico
y las amígdalas cerebelosas, como en este caso, que se encuentran descendidas a través del foramen magno en una malformación de Chiari tipo 1. A continuación, vamos a realizar una secuencia en T2 en el plano coronal. Recuerden que el T2 es una secuencia que nos permite conocer qué está sucediendo con los espacios llenos de líquido, como sería el sistema ventricular o, como en este caso, la presencia de una gran formación quística del espacio aracnoideo en la región frontotemporal derecha. A continuación vamos a prescribir una secuencia T2 FLAIR en el plano axial. Como recordarán, esta modificación a la secuencia T2 sirve para hacer resaltar las lesiones que en este caso corresponden con áreas de inflamación o edema que no respetan las fronteras entre la sustancia gris y blanca y que corresponde con encefalomielitis diseminada aguda. Como verán, con estas tres secuencias ya tenemos una visión general en los tres planos de la totalidad del encéfalo, así como tres distintas ponderaciones o modificaciones, con lo cual ya nos podemos dar una idea de lo que está ocurriendo en el cerebro. Pero esto no es suficiente. Necesitamos obtener información fisiológica para poder caracterizar las lesiones que estemos observando, y para ello vamos a hacer a continuación una secuencia en difusión en el plano axial. En el ejemplo que les presento se puede observar la presencia de un absceso cerebral con una apariencia típica de restricción a la difusión en el contenido del área necrótica. Siguiendo con las secuencias que nos brindan información adicional al T1 y al T2, vamos a continuar con una secuencia en T2 ecodegradiente o preferentemente con una secuencia de susceptibilidad magnética, la cual, como pueden observar, nos muestra la presencia de microhemorragias que se encuentran en la unión de la sustancia gris y blanca, así como una extensa lesión hemorrágica del cuerpo calloso en un paciente con daño axonal difuso y lesión por cizallamiento. A continuación vamos a obtener más información de esa que solo la resonancia magnética nos puede ofrecer, prescribiendo una secuencia de angioresonancia 3D TOF. En esta reconstrucción automática que brinda el equipo, podemos ya observar la dilatación de la arteria cerebral media derecha que alimenta esta malformación vascular con presencia de fístula que corresponde con una malformación arteriovenosa, clasificación de Spetzler y Martin, grado 3. La siguiente secuencia que podemos obtener es el T1 3D, en este caso un SPGR, que además de brindarnos una gran definición anatómica de los tejidos, tiene el potencial de poder brindarnos mediciones cuantitativas de la sustancia gris y blanca, así como de las lesiones cerebrales, mediante programas automatizados cada vez más disponibles como herramientas de investigación o de tipo comercial, con las cuales se pueden analizar los estudios seriados de un paciente de manera retrospectiva y conocer si existe algún deterioro que no sea tan perceptible por el ojo humano. Vamos a complementar nuestro protocolo con una secuencia T2 en el plano axial, ya que, como en toda la anatomía del cuerpo, los cortes más importantes son en el plano axial. Y si fuera necesario realizar un protocolo abreviado, sería preferible omitir los otros planos antes que prescindir del axial. La otra secuencia que nos faltaría obtener es un T1 espineco o fase espineco en este caso en el plano axial, que comparta exactamente los mismos parámetros como grosor, espacio y orientación que el resto de secuencias axiales, lo cual nos es muy útil cuando queremos caracterizar una lesión. Probablemente algunos opinen que con el T1 3D es más que suficiente, pero recordemos que el fundamento físico de estas dos secuencias es en esencia diferente, por lo que el contraste en la imagen puede variar discretamente, y nunca está de más tener una corroboración en otra secuencia de lo que se está observando. Aquí podemos observar una necrosis coagulativa o necrosis laminar cortical en un paciente con encefalopatía posterior reversible o PRES por sus siglas en inglés. Hasta el momento podrá parecer que hemos invertido demasiado tiempo en nuestro paciente, pero si analizamos secuencia por secuencia en un equipo relativamente actualizado como es el nuestro, han transcurrido tan solo 26 minutos y medio de tiempo máquina efectivo. Aquí no estamos tomando en cuenta el tiempo que nuestro técnico tardó en acomodar al paciente, instalar las antenas, obtener una vía intravenosa, la ejecución de secuencias localizadoras y de calibración, y al término del estudio la salida del paciente y dejar la sala ordenada para el siguiente, por lo que quisiera hacer un paréntesis. Aunque ciertos protocolos puedan durar menos de media hora, nunca es buena idea asignar menos de una hora completa
para un paciente para un estudio o una región. En cualquier departamento de resonancia magnética del mundo, un retraso de 15 minutos por la mañana se convertirá en un retraso de 1 hora para la tarde. Si se puede prever que el paciente requerirá de secuencias adicionales o avanzadas, o que vaya a requerir de sedación, habrá que asignarle 1 hora más. Entonces tenemos algunos minutos libres para obtener mayor información sobre nuestro paciente en la fase simple, pues hagamos algunas secuencias adicionales. Por ejemplo, un T2 FLAIR en el plano coronal es una herramienta bastante útil para evaluar no solo la morfología, sino también la señal de los hipocampos, los cuales se ven atróficos e hiperintensos en esta esclerosis mesial temporal bilateral. Si recuerdan al paciente con ausencia del septum pellucidum, muy probablemente el médico radiólogo le solicitará que le realicen cortes finos o una secuencia volumétrica en T2 de los nervios craneales. Esto para demostrar la hipoplasia de nervios ópticos en la displasia septo-óptica. Las cosas se pueden poner aún más interesantes añadiendo secuencias avanzadas. Por ejemplo, si en fase simple encontramos una imagen sugestiva de enfermedad mitocondrial, el médico solicitará una espectroscopía en búsqueda del pico de lactato en esta enfermedad de Leigh. O puede pedir un tensor de difusión para realizar la tractografía y demostrar los haces de Probst en esta agenesia del cuerpo calloso. Incluso, ante el hallazgo de un simple quiste aracnoideo, puede solicitar una secuencia cine para valorar el movimiento del líquido cefalorraquídeo al interior y asegurarse si este paciente es candidato a colocación de una sonda de derivación. Pasemos ahora a la fase contrastada. Es en este momento, basado en los hallazgos de la secuencia simple, que debemos decidir si adquirimos la secuencia de perfusión durante la administración del contraste. Habiendo preparado el inyector previamente, no nos tomará más de un par de minutos y nos brindará de importante información fisiológica de la lesión, como en este germinoma puro del sistema nervioso central. Una vez habiendo inyectado el contraste, vamos a adquirir las secuencias T1 post-contraste. Recordar que hay que obtener exactamente las mismas secuencias que se prescribieron previamente en la fase simple, copiando los parámetros y la planeación. Aquí podemos decidir si añadir o no un pulso de saturación grasa en alguno de los planos y para ello, por su mayor campo de visión, recomendaría el plano coronal. Eso si quisiéramos demostrar alguna lesión en tejidos blandos o huesos del cráneo o que una lesión se extendiera a la base craneal. En algunos sitios, el T1 3D puede sustituir al T1 espina coaxial y a partir de este obtener los otros dos planos como reconstrucciones multiplanares. Hay que tener en consideración que estas dos secuencias, al tener una base física distinta, pueden tener ciertas diferencias en la manifestación de la señal, por lo que la recomendación sería obtener por lo menos una secuencia distinta al T1 eco de gradiente para corroborar la presencia o ausencia de reforzamiento. En un mundo ideal, la adquisición de todas estas secuencias tardaría alrededor de 39 minutos. Y si el médico radiólogo lo sabe, muy probablemente deseará adquirir más secuencias adicionales post-contraste. Por ejemplo, podemos esperar hasta las secuencias contrastadas para localizar mejor nuestro voxel de espectroscopía, o podemos realizar una venoresonancia contrastada para corroborar la presencia de un trombo endoluminal. Recientemente, el T2 FLAIR post-contraste ha surgido como una secuencia útil para una mejor demostración del reforzamiento leptomeningio en diferentes patologías como en esta meningitis por citomegalovirus. También en publicaciones recientes hemos aprendido que la susceptibilidad magnética encuentra más lesiones metastásicas intracerebrales cuando se repite después del contraste. En estas 13 secuencias podemos resumir un protocolo de resonancia magnética cerebral completo, pero este se puede acortar o alargar dependiendo las necesidades del paciente, del servicio o del médico radiólogo. No se pretende que todos utilicen el mismo protocolo en todos los sitios, pero dentro de un mismo departamento debe procurarse que los técnicos compartan el mismo protocolo con los mismos parámetros y que el estudio que fue hecho a un paciente un día entre semana en el turno matutino sea completamente comparable con uno que se le realizó cuando acudió a un control un domingo por la tarde. Las limitantes que existen para la realización de un protocolo recaen en las condiciones del equipo y del personal, las preferencias del sitio o las condiciones del paciente que permitan realizar un estudio completo. Un protocolo abreviado muy utilizado en el medio hospitalario es el llamado protocolo Stroke o EBC,
diseñado para la detección del infarto cerebral en las fases tempranas en pacientes candidatos a revascularización. Este protocolo inicia con la secuencia de difusión. En ella, el infarto cerebral se caracteriza por una hiperintensidad en la secuencia trazador, con una hipointensidad en el mapa ADC correspondiente, lo que es consistente con edema de tipo citotóxico. La siguiente secuencia a prescribir es el T2 FLAIR, en la cual el infarto irá progresivamente apareciendo como una hiperintensidad a medida que se suma el edema vasogénico. Inmediatamente después, la angioresonancia para detectar si existe una oclusión arterial y el sitio de esta. Si contamos con la secuencia SWAN, esta también nos dará información sobre la localización del trombo y si existe transformación hemorrágica del infarto. Para este momento ya tenemos que haber decidido si vamos a realizar la perfusión, y mientras preparamos el inyector, podemos adquirir una secuencia T1 simple en busca de restos hemáticos corticales. Es comparando la difusión y la perfusión como vamos a poder detectar si existe tejido en penumbra, y si el paciente reúne las condiciones puede ir a un rescate vascular. Finalmente, podemos repetir el T1 después del contraste para identificar tejido necrótico. Otro protocolo muy solicitado en resonancia magnética es el de epilepsia del lóbulo temporal. Este protocolo incluye cortes finos en T2 y T2 FLAIR en el plano coronal de los hipocampos. Con ellas se puede realizar la volumetría hipocampal. Adicionalmente, hay que obtener espectroscopia de los hipocampos, esto en búsqueda de una disminución en el pico de N-acetilaspartato. La resonancia magnética es el método predilecto para el seguimiento de la esclerosis múltiple. En muchos sitios suele realizarse una secuencia T2 FLAIR en el plano sagital, esto para detectar los dedos de Dawson. Pero si realmente queremos dar un valor agregado a nuestros pacientes, recomiendo realizar secuencias en T1, T2 o T2 FLAIR en 3D, esto para la medición automatizada de las lesiones. Parte 3. Planeación. Vamos a comenzar nuestra planeación utilizando las 3 imágenes localizadoras, que son las imágenes iniciales que se obtienen sin una planeación demasiado exacta, son de baja calidad y no tienen una adecuada orientación. Es a partir de los planos axial y sagital de los localizadores que vamos a ubicar la línea media interhemisférica y a tomar esta como eje de referencia para planear nuestros cortes sagitales. La imagen resultante será en este plano, por lo que de aquí solo debemos rotar el cuadro de tal manera que nuestra imagen quede ajustada y no muy inclinada. Después vamos a iniciar nuestros cortes sagitales de izquierda a derecha. Esto es muy importante, pues en toda la anatomía del cuerpo los cortes sagitales siempre tienen que ser de izquierda a derecha. Y esto tiene su base en la radiología tradicional y lo explico. Cuando se adquiere una radiografía lateral, el costado derecho del paciente es el que queda en contacto con el chasis o el buqui de pared, siendo el lado izquierdo del paciente el que está más cerca de nosotros o del tubo de rayos X. De la misma manera, si en nuestra imagen el paciente está mirando a la izquierda, su costado izquierdo es el que estaría más cerca de nosotros. Cuando se imprime una placa con múltiples cortes en imágenes pequeñas, el médico radiólogo podrá saber que la primera imagen corresponde con el corte del lado más cercano del paciente, que es el lado izquierdo, y el último es el lado derecho, sin tener que recurrir a buscar los parámetros de localización dentro de la imagen. En las modernas estaciones de visualización, este problema queda resuelto con las líneas automáticas de referencia. Esta es la imagen resultante del T1 FLAIR sagital. Recordemos que el pulso de inversión recuperación de atenuación de fluidos FLAIR en T1 solo lo vamos a utilizar en el plano sagital, esto para obtener un buen corte de la línea media. Los cortes que vamos a realizar serán de 4 a 5 milímetros de grosor y de 0.8 a 1 milímetro de espacio, o sea, un 20% del grosor de corte. Una variación o modificación podría ser un corte volumétrico en 3D, dependiendo la capacidad del equipo y si la imagen resultante es de buena calidad. Vamos a aprovechar este corte sagital para hacer un pequeño recordatorio de la terminología que utilizamos para orientarnos en la anatomía del sistema nervioso central. Para comenzar tenemos que pensar en términos embrionarios, donde a partir del tubo neural vamos a encontrar un extremo rostral, donde será la cara o específicamente la nariz, y un extremo caudal, a lo que será la cola o los huesos del coxis en el caso de los humanos. En el ser humano erguido, el eje de su cuerpo está en un plano vertical, mientras que su cara está en un plano horizontal, con los hemisferios cerebrales también en un plano horizontal. El sitio donde cambia la orientación del eje del cuerpo al neuroeje propiamente es el mesencéfalo. Es por ello que la localización anatómica cambia,
y por encima del mesencéfalo lo que se encuentre localizado en sentido superior o hacia arriba vamos a referirnos como una localización dorsal, y si es inferior o hacia abajo es ventral, si es anterior o hacia adelante es rostral y si es posterior o hacia atrás es caudal. En cambio, por debajo del mesencéfalo, si se encuentra anterior o por delante es ventral, posterior o por detrás es dorsal, superior o hacia arriba es rostral e inferior o hacia abajo es caudal. Una vez que hemos obtenido nuestra secuencia T1 Fleire en sagital, a partir de esta podremos planear nuestros cortes axiales y coronales. Para esto, lo mejor es tener una referencia anatómica que sirva para todos nuestros pacientes y todos nuestros estudios de resonancia magnética cerebral. La referencia anatómica más frecuentemente utilizada es la línea intercallosa, que es la que une el rostro con el esplenio del cuerpo calloso. Esta será la referencia para nuestros cortes en el plano axial, y en una línea perpendicular a ella obtendremos los cortes en el plano coronal. Vamos a colocar aquí el T1 Fleire sagital mientras continuaremos nuestra planeación con el resto de los planos obtenidos de la secuencia localizadora. Para planear nuestros cortes coronales, en este caso en T2, vamos a tomar como referencia a la línea intercallosa y a la línea media interhemisférica. Daremos la oblicuidad necesaria en el plano coronal y comenzaremos con los cortes cerebrales de adelante hacia atrás, cubriendo la totalidad del cerebro, de cortical a cortical. Esta es la imagen resultante de un T2 en el plano coronal, que puede ser fase Spineco o sus variantes más rápidas, con cortes de 4 a 5 milímetros de grosor, con un 20% de espacio entre cortes. Una posible variación, si nuestro equipo lo permite, sería obtener un volumen en 3D. En lo personal, prefiero obtener primero los planos sagital y coronal para así poder planear el axial teniendo una mejor definición de las estructuras anatómicas como referencia. Comenzaremos tomando como referencia la línea intercallosa. También tomaremos en cuenta a la línea interhemisférica a partir del plano coronal y daremos un ajuste de la inclinación más fina utilizando estructuras simétricas fácilmente identificables como son las cócleas del oído interno. Y por último daremos un ajuste de la inclinación sobre la proyección axial. Iniciaremos nuestros cortes cerebrales de arriba hacia abajo, cubriendo la totalidad del cerebro y cerebelo desde la convexidad hasta la unión bulbomedular. La primera secuencia que obtendremos en el plano axial es el T2 Fleire, de 4 a 5 milímetros de grosor, con un 20% de espacio, y si nuestro equipo lo permite, podemos obtener una secuencia volumétrica en 3D. Vamos a utilizar los mismos parámetros de planeación que utilizamos en el T2 Fleire axial para el resto de secuencias axiales, incluyendo a la difusión, al T2 eco de gradiente o susceptibilidad magnética en su defecto, al T2 axial, el T1 axial y el T1 post-contraste. Veamos ahora la planeación de la angioresonancia 3D TOF. Vamos a utilizar esta angulación, pero vamos a descender un poco nuestro campo de visión para cubrir el trayecto de las arterias carótidas internas y arterias vertebrales desde su entrada al cráneo y en la mayor parte de su recorrido intracraneal. Los parámetros que utilizamos son 1.2 milímetros de grosor con menos 0.6 milímetros de espacio. Esto significa un overlap o sobreposición de un 50%. De esta manera obtenemos la adquisición volumétrica. Una vez que hemos adquirido el set de imágenes, podemos proceder a realizar una reconstrucción en máxima intensidad de proyección, como esta que da automáticamente el equipo, o trabajarla limpiándola un poco y obtener estas imágenes con técnica de renderización de volumen. Muy bien, vamos a pasar ahora al T1 3D en el plano axial. En nuestro caso utilizamos la secuencia conocida como SPGR. Los cortes pueden ser de entre 1 y 3 milímetros de grosor con un 50% de overlap o sobreposición entre los cortes para obtener un volumen. Los cortes tienen que cubrir la totalidad del encéfalo. Para esto podemos utilizar o no la angulación con el cuerpo calloso. La única condición es que se cubra por completo al cerebro, o como yo le pido a mis técnicos, hay que cubrir hasta el último folículo piloso. Para los protocolos de reforma TEO
y de mediciones de volumen, siempre vamos a utilizar el T1 3D en fase simple. Adicionalmente, podemos obtener en la misma secuencia después del contraste para valorar algún reforzamiento. Es así como se observa una secuencia en T1 3D de la totalidad del encéfalo, y a partir de esta podemos realizar reformateos. Es también a partir de esta secuencia que vamos a poder obtener mediciones volumétricas de la sustancia gris y blanca, y es por ello la importancia de obtener la totalidad del volumen cerebral. Vamos a ver ahora la secuencia T2 3D, que en nuestro caso se denomina fiesta. Esta secuencia es de gran utilidad para valorar los nervios ópticos utilizando un FOV limitado al área de interés centrado en las estructuras que queremos valorar, ya que es una secuencia donde frecuentemente se sufre por artefactos de envolvimiento en las imágenes del inicio y del final. Por ello, debemos de tratar de dejar las estructuras que queremos observar al centro de nuestro grupo de cortes. En fosa posterior, como mencionamos anteriormente, esta secuencia demuestra de manera exquisita las estructuras pequeñas que se encuentran rodeadas por líquido, como los nervios craneales. Cuando estudiamos los oídos, nos permite realizar reconstrucciones volumétricas de las estructuras internas, como la cóclea y los conductos semicirculares, que se encuentran llenos de líquido y rodeados por hueso, y para esto se recomienda realizar cortes finos o de alta resolución. Otras indicaciones incluyen a la unión cranocervical, y dependiendo de lo que queremos demostrar, podemos incluso utilizar planos diferentes al axial, como en este caso un plano sagital para demostrar un encéfalocele frontonasal. En general, los cortes finos del T2 3D pueden realizarse entre 1 y 3 milímetros de grosor con un 50% de overlap o traslape para lograr el efecto volumétrico. La secuencia de perfusión utiliza una planeación similar al resto de las secuencias axiales. Por ejemplo, cuando estudiamos los tumores cerebrales, es muy importante que comparta exactamente la misma planeación que la secuencia T1 postcontraste. Esto nos va a resultar de utilidad para poder comparar efectivamente las áreas de reforzamiento en relación con las áreas de mayor perfusión, permitiéndonos incluso realizar una imagen fusionada de estas dos secuencias para corroborar dichos hallazgos. Lo mismo funciona para el infarto cerebral, donde es preciso realizar una comparación entre las áreas de restricción a la difusión y el defecto de perfusión en búsqueda de áreas de penumbra isquémica. Después de la aplicación del contraste, y si el contexto clínico lo amerita, por ejemplo, en la evaluación de una probable trombosis venosa en una paciente joven que consume anticonceptivos y se presenta por cefalea, es buena idea obtener una venoresonancia en 3D. En este caso, utilizamos una planeación en sagital para cubrir la totalidad del cráneo de epidermis a epidermis, utilizando un menor número de cortes y obtener así un volumen tridimensional que después puede ser reformateado utilizando una técnica de máxima intensidad de proyección. Vamos a hablar ahora de la espectroscopía cerebral. Una indicación muy recurrente actualmente es la evaluación de la epilepsia del lóbulo temporal en búsqueda de esclerosis mesial temporal. Además de los cortes finos de hipocampos, se debe prescribir una espectroscopía con tiempos de eco bajos, con un voxel de unos 8 centímetros cúbicos, centrado en el hipocampo, que lo cubra por completo y que puede incluir en la muestra algo de corteza temporal medial y sustancia blanca circundante. Cuando estamos estudiando tumores cerebrales, debemos tomar dos tipos de abordaje. Uno es para realizar el diagnóstico, en el que debemos de tratar que la mayor parte de la muestra contenida dentro del voxel corresponda al tumor que estamos estudiando y no incluir demasiado cerebro sano dentro de la muestra. Por otro lado, si queremos conocer si existe infiltración de tumor en el parénquima circundante más allá de la zona de reforzamiento, entonces el voxel se localizará por fuera del área de reforzamiento. Si la lesión es muy grande, es probable que nos resulte de mayor utilidad una espectroscopía multivoxel para conocer así la extensión real de la lesión. Recuerden que para el estudio de tumor cerebral debemos utilizar espectroscopía con tiempos de eco altos. Por último, vamos a revisar la planeación básica de una secuencia de cine de líquido cefalorraquídeo. Los principales planos en los que vamos a prescribir esta secuencia serán: primero, un corte medio sagital, planeado aquí a partir de un axial en el que vamos a valorar el movimiento del líquido cefalorraquídeo
entre el tercer y el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral, también su salida a través del foramen de Magendie y el movimiento en las cisternas de la base. Un segundo plano es el coronal, localizado a la altura de los forámenes de Monroe, para valorar el movimiento de líquido entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. En este caso en particular, el corte está un poco avanzado en sentido rostral para valoración de un quiste aracnoideo temporal, lo cual me lleva a una tercer posible planeación en la cual el propósito será estudiar si existe movimiento de líquido al interior de una lesión quística en el plano que mejor convenga, para conocer si el paciente es candidato a una derivación cistoperitoneal. Y bueno amigos, este sería el final de la plática de resonancia magnética cerebral, secuencias, protocolos y planeación. Espero que les sea de mucha utilidad para su práctica diaria. Quedo pendiente para contestar cualquier duda o comentario que deseen escribir. Les agradezco mucho la atención y les recuerdo que se suscriban a mi canal para que reciban un aviso cuando se suban nuevos videos. Así que estén pendientes, dejen su like y compartan para que este video llegue a más personas y nos vemos hasta la próxima.